El millonario encuentra el amor verdadero al pagar el supermercado de una madre soltera. Era un día normal en la vida de Gabriel, un empresario que había construido su imperio a base de noches sin dormir y decisiones frías. El ruido de su oficina, el chirriar de sillas de cuero y la constante vibración de su teléfono parecían ser el eco de su vida, un ciclo sin fin, superficial y solitario. Sin embargo, hoy algo lo impulsó a escapar de su jaula dorada. Un solo día libre no me hará daño, pensó, su mente cansada ansiando un respiro. Con la mirada perdida, se aventuró a un supermercado de barrio, un lugar que normalmente no estaba en su radar. La entrada estaba decorada con un arco inflable de colores vibrantes, que prometía ofertas del día. Al cruzar las puertas, fue recibido por el bullicio familiar de carritos que chocaban y voces animadas. Era un mundo ajeno, un refugio de sencillez que lo abrumaba. Mientras Gabriel navegaba entre estantes atiborrados, notó a Clara, una madre soltera con una mirada de preocupación dibujada en su rostro. Sofía, su pequeña hija, se aferraba a su falda, observando con ojos de asombro un paquete de galletas que brillaba como un tesoro. Gabriel sintió una punzada en el pecho. La conexión era instantánea, casi mágica, como si la atmósfera del lugar cambiara. La risa de miedo y la fragilidad de esa madre lo golpearon como una ola. Pero el destino estaba a punto de jugar su carta. Al acercarse a la caja, Gabriel escuchó el susurro, ahogado de Clara, al enfrentarse al total de sus compras. Era un instante que toda la gente en la fila podía sentir. Silencio. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Sin pensarlo, Gabriel sacó su tarjeta de crédito. «Déjame pagar eso», ofreció con una sonrisa casi tímida. El murmullo de asombro detrás de él lo rodeó como una tormenta. Sorpresa y gratitud brillaron en los ojos de Clara. «No, no puedes», suscitar una respuesta sincera de ella. Sentía que la vulnerabilidad de su negativa lo atraía aún más. Fue un acto impulsivo, pero un destello de esperanza iluminó sus corazones. Sin embargo, una sombra acechaba en su trasfondo, un secreto que pulsaba como un tambor en la oscuridad. Mientras Gabriel conversaba con Clara, un conocimiento aterrador se le reveló. Clara no solo luchaba por cada centavo, sino que su vida estaba marcada por deudas que la ataban a figuras peligrosas. La tensión creció, el aire se volvió espeso. Gabriel no podía dejar de pensar en la conexión que sentía. Era una danza delicada entre el deseo y el miedo. A medida que él intentaba entender su propio corazón, Clara le sonreía, ignorando el peligro que acechaba. Pero cada rayo de luz trae su sombra. Gabriel sintió que se acercaba una tormenta, un giro inesperado que podría destruir lo que habían comenzado a construir. Y así, entre la cotidianidad de un supermercado y el brillo de una nueva esperanza, se tejen los hilos de una historia que iba más allá de ellos. Una historia donde el amor verdadero se enfrenta a peligros inimaginables, donde sus pasados, unidos por el hilo del destino, retumban en las esquinas oscuras de su presente. ¿Podrían ellos luchar contra la tormenta que se avecinaba, o las sombras del pasado los aplastaría de una vez por todas?
Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión se hacía tangible en el aire, y la conexión entre Gabriel y Clara parecía una chispa en medio de la tormenta. Ambos sonreían, pero la risa de ella era un reflejo de esperanza, un espejo que mostraba una vida donde las dificultades no la aplastaban del todo. Gabriel estaba embriagado por esas luces en sus ojos, pero también sabía que una sombra los acechaba. Un grito estruendoso rasgó el bullicio del supermercado. Era un sonido aterrador, desesperado. Clara se tensó y su mirada se desvió hacia la entrada. Gabriel, confundido, siguió su dirección. En la puerta, un hombre alto, con una chaqueta oscura y una expresión feroz, empujó a la gente a un lado. Su presencia era intimidante. Gritó, su voz resonando como un trueno. Clara palideció. Sus ojos se abrieron como platos, y Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hace aquí? La voz de Clara se convirtió en un susurro, tembloroso. El hombre avanzó, desafiando cualquier intento de detenerlo. Tú sabes por qué estoy aquí. Los murmullos se encendieron entre los presentes. La tensión era palpable. Los rostros de quienes observaban eran una mezcla de horror y curiosidad. Gabriel, que estaba listo para defender a Clara, dio un paso al frente, pero ella lo detuvo con la mano. No, espera, no te metas. Sus palabras eran un frágil hilo de desesperación. El hombre se detuvo frente a ella, con el rostro oscuro y un brillo amenazante en los ojos. Tienes una deuda que pagar, Clara, y no voy a esperar más. Gabriel sintió cómo su corazón se precipitaba. Se giró hacia Clara, buscando respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? Pero la expresión de Clara cambió. Su faceta de valentía se desvaneció. Era como si el mundo se le hubiera desmoronado. Es un prestamista, murmuró. Esa palabra golpeó a Gabriel dándole un golpe directo al estómago. He estado atrasada en los pagos. Yo no sabía cómo salir de esto. Gabriel miró al hombre nuevamente, ahora entendiendo el peligro real que amenazaba a Clara. ¿Qué quiere?, preguntó Gabriel, tratando de mantener la calma. Lo que me debe, o le haré daño a ella y a su hija. Esas palabras resonaron en el aire como un eco siniestro. Una ráfaga de furia y miedo lo invadió. Clara temblaba. La angustia se reflejaba en su rostro. «No, no puede hacer eso», gritó. Pero la voz de un espectador murmuró, «Hey, ¿quién es ese tipo? ¿Qué clase de deudas tiene esta mujer?». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Que el amor no salvará tu mañana, Clara. Es hora de que el juego termine». Gabriel se sintió impotente. Cada palabra era un golpe, apretando el nudo en su garganta. Todo lo que había soñado en ese corto encuentro se desvanecía. ¿Nada de esto era real? ¿Era una trampa? Justo en ese instante la pequeña Sofía,
incapaz de entender la gravedad de la situación, tiró del pantalón de Gabriel y con su voz inocente preguntó: «¿Quién es este señor? ¿Por qué grita?». Y lo que sucedió después dejó a todos en shock. El prestamista, buscando su próximo movimiento, se aprovechó de la distracción. Levantó la mano de forma amenazante. Gabriel sintió que el mundo se detenía. «¡No!», gritó. En un instante todo cambió. Una explosión desgarradora retumbó en el supermercado. Una conmoción repentina que obligó a todos a caer al suelo. El caos se desató. Gabriel y Clara, con el corazón en la garganta, comprendieron que la vida que habían empezado a vislumbrar ahora se mezclaba con un horror inimaginable. La conexión que parecían tener se tambaleaba en una cuerda floja. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba? ¿Y qué pasaría con Sofía? El caos estalló en el supermercado. Gabriel se arrodilló, cubriendo a Sofía con su cuerpo. La estruendosa explosión había hecho que la luz parpadease, y un manto de polvo y escombros caía alrededor de ellos como una lluvia aterradora. Clara gritó, sus ojos buscando a su hija, desbordados de miedo y desesperación. «¡Sofía!», clamó Clara, pero la voz de su madre se perdía en el eco de la confusión. Gabriel, aterrado, se levantó y miró alrededor. El prestamista había caído de rodillas, aturdido por la explosión. Pero lo que siguió fue aún más impactante. Un grupo de hombres armados entró en el supermercado, sus rostros enmascarados, disparando al aire, sembrando pánico a su paso. El terror se apoderó de la multitud. Gritos y llantos resonaban. Un grito colectivo que portaba el aire. «¡Aguanta, Clara!», Gabriel gritó, tomando la mano de la madre. Se arrastraron hacia un rincón, buscando refugio. La pequeña Sofía entre ellos, con los ojos llenos de incomprensión y miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro entre la locura. Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor en su pecho. Las luces titilaban en el techo y el aire se sentía pesado. En ese momento, la realidad se tornó como una pesadilla de la que no podían despertar. Una voz resonó desde el fondo del supermercado. «¡Nadie se mueva! ¡Esto es un atraco!». La ferocidad en esa voz era aterradora. Clara, con el rostro pálido, miraba a Gabriel, sabiendo que ya nada sería igual. Pero lo que vino a continuación fue un verdadero golpe directo. Prestamista, levantarse lentamente. Lo que parecía un atracador más se convertía en un testigo sobrenatural. «¡No! Esto no puede estar pasando», exclamó, asombrado, mientras la figura del hombre se transformaba. La chaqueta oscura se desvanecía en una luz brillante, revelando que no era un hombre cualquiera, sino un antiguo mentor de Gabriel, Manuel, acreditado por sus métodos poco convencionales en el mundo de los negocios. Había desaparecido años atrás, en circunstancias misteriosas. Gabriel sintió que se le cortaba la respiración. «¿Manuel?», preguntó, el estómago revolviéndose. La revelación de su mentor, ahora en ese lugar y de esa forma, lo arrastraba a la confusión. Clara miraba al hombre, sus ojos llenos de asombro. «¿Qué sabes de esto?», le preguntó. «Mucho más de lo que imaginas», respondió Manuel, sus ojos centelleantes, con un brillo siniestro. «He estado observando desde las sombras. Y Clara, tu destino está entrelazado con el mío. Las deudas que tienes son más que dinero. Son parte de algo mayor.
Un manto de miedo cubrió a Clara, su voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?» Antes de que Manuel pudiera explicar, un disparo resonó. Todos se agacharon. Gabriel se dio cuenta de que el momento había cambiado radicalmente. La conexión entre él y Clara, construida en breves instantes, ahora estaba envuelta en un velo de secretos sorprendentes que los unían más de lo que pensaban. La figura de Manuel se desvaneció, dejando un aire denso de confusión y perplejidad. Nadie sabía quién estaba realmente en control. «¡A la salida!», gritó Gabriel, pero un nuevo revuelo surgió. La idea de que todo estaba conectado trajo consigo una sensación abrumadora. Las sombras del pasado comenzaban a revelarse, y el ecualizador del peligro se ajustaba en cada complicación. Empezaron a avanzar, pero Clara y Gabriel comprendieron que salir de este caos sería solo el principio. «¿Qué estás ocultando, Clara?», le preguntó Gabriel, sintiendo que todo lo que había creído saber estaba en juego. La mirada de Clara se volvió distante. «Hay cosas que no he contado», murmuró, su voz una mezcla de culpa y miedo. «Todo esto es por mi pasado». Un giro inesperado que los dejaría a todos con más preguntas que respuestas. Mientras la multitud gritaba y se dispersaba, un nuevo terror se acechaba en el aire. Con cada paso adelante, el misterio de sus vidas se entrelazaba aún más. Y ellos se preguntaban, ¿podrían enfrentar este nuevo desafío juntos? ¿O el peso de la verdad los desmantelaría por completo? El caos estalló en el supermercado. Gabriel se arrodilló, cubriendo a Sofía con su cuerpo. La estruendosa explosión había hecho que la luz parpadease, y un manto de polvo y escombros caía alrededor de ellos como una lluvia aterradora. Gritó, sus ojos buscando a su hija, desbordados de miedo y desesperación. «¡Sofía!», clamó Clara, pero su voz se perdía en el eco de la confusión. Gabriel, aterrado, se levantó y miró a su alrededor. El prestamista había caído de rodillas, aturdido por la explosión, pero lo que siguió fue aún más impactante. Un grupo de hombres armados entró en el supermercado, sus rostros enmascarados, disparando al aire, sembrando pánico a su paso. El terror se apoderó de la multitud. Gritos y llanto resonaban, un clamor colectivo que cortaba el aire. «¡Aguanta, Clara!», gritó Gabriel, tomando la mano de la madre. Se arrastraron hacia un rincón, buscando refugio. La pequeña Sofía entre ellos, con los ojos llenos de incomprensión y miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro entre la locura. Gabriel sentía que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor en su pecho. Las luces titilaban en el techo, y un aire pesado lo envolvía. En ese momento, la realidad se tornó como una pesadilla de la que no podían despertar. Una voz resonó desde el fondo del supermercado. «¡Nadie se mueva! ¡Esto es un atraco!». La ferocidad en esa voz era aterradora. Clara, con el rostro pálido, miraba a Gabriel, sabiendo que ya nada sería igual. Pero lo que vino a continuación fue un verdadero golpe directo al alma. Mientras Gabriel y Clara intentaban procesar la situación, Gabriel vio al prestamista levantarse lentamente. Lo que parecía un atracador más se convertía en un testigo sobrenatural. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», exclamó, asombrado. La figura del hombre se transformaba, revelando que no era un hombre cualquiera, sino un antiguo socio de Gabriel, Javier, desaparecido hace años en circunstancias misteriosas. Gabriel sintió que se le cortaba la respiración. «¿Javier?»,
preguntó, el estómago revuelto. Recordaba su traición, una puñalada por la espalda que había dejado cicatrices profundas. «¿Qué estás haciendo aquí?», balbució Gabriel, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Clara miraba a Javier con incredulidad. ¿Tú lo conoces?». Javier sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «He estado observando a todos. Clara, tu deuda no es solo con el prestamista. Todo esto está relacionado. Y tú, Gabriel, deberías saber que tu imperio es más frágil de lo que piensas». «¡Basta!», gritó Gabriel, apretando los puños. Pero el aire estaba cargado de revelaciones. «Lo que tú hiciste, Javier, eso fue traición. Eres el último que debería estar aquí». «Ah, pero no sabes todo, amigo». La voz de Javier se volvió siniestra. «La razón por la que estoy aquí, la razón por la que todo esto está ocurriendo, es porque alguien ha puesto una mira en ti, en Clara, en Sofía, y yo tengo la información que necesitas para mantenerlas a salvo». El caos se apoderó del ambiente. Gabriel sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué sabes? Justo en ese instante, dos de los hombres enmascarados se giraron hacia Javier, apuntándole con sus armas. «Cierra la boca, viejo. No queremos oír tus historias», dijo uno, mientras el segundo guardia apretaba el gatillo, el sonido del clic resonando con un eco fatal. «¡Cuidado!», gritó Gabriel, empujando a Clara y a Sofía hacia un lado. Las balas volaron por encima de ellos. Un crujido ensordecedor los envolvió en el desastre. El momento era un caos absoluto. Sofía lloraba, Clara gritaba, y Gabriel se encontraba en medio de un tira y afloja horroroso, entre lo que parecía ser el pasado resurgiendo para atormentarlos, mientras trataban de encontrar una salida. La verdad de Javier comenzó a emerger entre los escombros. «Soy tu último aliado, Gabriel, y todo lo que alguna vez te importó está en juego. La conexión entre tú y Clara, lo que sienten, es relevante». La mirada oscura de Javier se volvió intensa. «Pero si no actúas rápido, perderás todo, incluso a ellos». Mientras Gabriel intentaba procesar su sorpresiva traición y alianza al mismo tiempo, el suelo tembló bajo sus pies. De repente, una segunda explosión resonó. Esta vez, el supermercado tembló de tal manera que las estanterías comenzaron a caer, y el mundo a su alrededor se convirtió en un crisol de terrores. En medio de la confusión, la revelación más devastadora llegó. Una voz familiar resonó detrás de ellos. «Déjame a mí», era la voz de Manuel, pero claramente no estaba solo. Gabriel se dio la vuelta y su estómago se hundió en un nudo. Era su propio hermano, Andrés, quien había estado perdido en la vida de Gabriel, y ahora, frente a todos, se erguía con un grupo armado, una mirada fría y calculadora en su rostro. «Nunca me creíste capaz de cruzar esa línea, ¿verdad, Gabriel?», dijo Andrés, su voz un eco de traición. Mientras los escombros caían y el peligro se intensificaba en cada rincón, Gabriel sintió que su mundo temblaba bajo su peso. La verdad de su familia, de sus relaciones, se desmoronaba como las estructuras a su alrededor. ¿Cómo se había llegado a este punto? ¿Era Javier un amigo o un enemigo? ¿Podían Clara y Sofía confiar en él? La pregunta latente resonaba en su mente. ¿Podrían sobrevivir a esta tormenta de traiciones y secretos, o el horror los consumiría por completo?
El caos seguía desatado en el supermercado. Gabriel, Clara y Sofía estaban juntos. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. La amenaza de Andrés eran palabras envenenadas flotando en el aire. La familiaridad en su voz, al mismo tiempo cálida y fría, pasó como un escalofrío por el cuerpo de Gabriel. «¿Qué haces aquí?» Y Gabriel decía, «Andrés, no puedes estar con ellos». El grito brotó de su garganta, repleto de incredulidad y dolor, mientras su cuerpo se tensaba con una mezcla de rabia y confusión. La presencia de su hermano era como un eco de traiciones pasadas que había intentado olvidar. El ambiente ya era una tormenta de caos, y ahora esto era demasiado. «¿Creíste que te ibas a deshacer de tu pasado tan fácilmente?», respondía Andrés. Su actitud despectiva resplandecía bajo la luz parpadeante del supermercado. La atención de los enmascarados se volvió hacia él, pero no parecían preocupados. Andrés estaba a un nivel completamente diferente. Un jugador maestro en un tablero peligroso. «Tú eres el que me traicionó, y ahora te alías con ellos», se aventuró a decir Gabriel. Recordaba todas las veces que su hermano había estado en el lado equivocado de la ley, pero nunca lo había creído capaz de eso. La multitud se dispersaba a su alrededor, algunos yacían caídos, otros gritando. Pero lo más inquietante era que la oscuridad dentro de Andrés se contagiaba con cada palabra. «No solo estoy aquí por ti, Gabriel, estoy aquí por Clara y Sofía también». Esos nombres, tan pronunciados en labios que una vez consideró familiares, resonaron como balas. Clara lo miró con miedo. «¿Qué significa eso?». Andrés se acercó, su mirada afilada como un cuchillo. «La deuda de Clara no es solo económica, es personal. Está atada a todo lo que has construido, Gabriel. La gente con la que ha tenido problemas es más poderosa de lo que imaginas. Y yo tengo la llave de todo». Gabriel sintió su mundo crujir. «¿Qué quieres decir? ¿Tú has estado detrás de esto?». La conexión entre los tres se convertía en una red enredada de secretos. El aire se volvió irrespirable. «Fui yo quien la metió en esto», declaró Andrés, desatando lo que parecía un huracán de revelaciones. «Clara estuvo en mis planes desde el principio. Alguien en lo más alto se interesa por ella, y no es porque sea una madre soltera». ¿Qué? El miedo se transformó en un frío helado al recorrer la espalda de Gabriel. No solo le estaban implicando en la vida de Clara, era como si su propia existencia se viera desgarrada por la verdad. Clara dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas, una mezcla de dolor y confusión. «Todo ha sido un juego, Gabriel. Y tú, estúpido, te metiste justo en medio sin saberlo. Todo lo que construiste es una fachada. Me necesitabas, y yo sabía que podrías atraerla, pero no eres el único que la quiere». Las palabras de Andrés brillaban con una malicia que nunca había visto en su hermano. Un estruendo sacudió el suelo, y otra explosión resonó, esta vez más cerca, como si el universo estuviera respondiendo a la inminente catástrofe. Gabriel miró a su alrededor. El caos se intensificaba. Todo se movía rápido y lento al mismo tiempo. Gritos resonaban, andaban presurosos, y el aire se sentía cargado de peligro. «¿Quién eres realmente, Andrés?», preguntó Gabriel, y la urgencia de su voz resonó en su interior. La verdad era más que incomprensible.
parecía fabricada por las sombras que lo rodeaban. De repente, Sofía, que había estado en silencio, miró a su madre. «Mamá, ¿es cierto lo que dice este hombre?» Esa inocente pregunta dejó a todos en shock. Clara, con los ojos llenos de incredulidad, no supo qué responder. El escenario era demasiado denso. «No, cariño, no le harás caso», dijo Clara, su voz temblorosa, intentando proteger a su hija de la cruda realidad que amenazaba con consumirlos. Pero Andrés sonrió, como si llevara un peso que Gabriel no podía comprender. En un giro insólito, las puertas del supermercado se abrieron de golpe, revelando a una figura imponente con una sonrisa siniestra. Era el prestamista, más fuerte y peligroso de lo que había sido antes. «Parece que la fiesta está en pleno auge», comentó, y lo que sucedió a continuación cambió todo de nuevo. «No, tú no puedes estar aquí», Gabriel exclamó, sintiendo la oscuridad cerrarse alrededor de ellos. «Así que todo estaba entrelazado», dijo el prestamista con esa voz fría y estridente. «Ahora las deudas son más que financieras. Los secretos que guardan se revelarán. Nadie saldrá ileso de esto». La atmósfera se volvía opresiva. Gabriel se aferró a Clara y Sofía, sabiendo que el curso de sus vidas había cambiado irrevocablemente. No solo era una lucha por la seguridad, era un juego mortal donde la verdad se disfrazaba con el rostro de un amigo y el pasado acechaba como un depredador hambriento. ¿Qué harían ahora? Podrían enfrentarse a las sombras que se ciernen sobre ellos, o la revelación de su traición destruiría lo que pudieron haber tenido. ¿Y a quién le podrían aún confiar sus vidas? Mientras Gabriel luchaba por encontrar respuestas, en medio del caos, la conexión entre ellos se tambaleaba en un delicado hilo, el futuro pendiéndolo de un hilo. El caos seguía desatado en el supermercado. Gabriel, Clara y Sofía estaban juntos. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. La amenaza de Andrés resonaba en el aire como una tormenta inminente. La familiaridad en su voz, al mismo tiempo cálida y fría, hacía que Gabriel se preguntara cómo había llegado a ese punto. «¿Qué haces aquí, Andrés? No puedes estar con ellos». El grito brotó de su garganta, repleto de incredulidad y dolor. Sin embargo, Andrés respondió con una sonrisa desafiante que parecía emanar veneno. «Tú no entiendes, Gabriel. Todo esto es solo el principio». Pero antes de que pudiera seguir hablando, el prestamista interrumpió. «¿A dónde crees que vas, Andrés? Eres un traidor». Fue en ese momento cuando el mundo de Gabriel se volvió a sacudir. Las luces parpadeaban y el sonido de los disparos resonaban a su alrededor. El caos se intensificaba. Pero entonces hubo un instante de silencio. Nadie se movió. Era como si el tiempo se detuviera. Gabriel miró a su hermano, y en sus ojos vio algo que no había notado antes. Una chispa de comprensión, de dolor compartido. De repente Andrés gritó: «Ahora se acabaron los secretos». Trató de apuntar hacia Gabriel, pero en un giro sorpresivo, la figura del prestamista se abalanzó sobre él. La escena se desarrolló de manera caótica. Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Sofía!». Fue Clara, quien en un acto de desesperación extendió sus manos, mientras una bala, perdida entre los gritos, atravesó el aire. Gabriel sintió cómo su corazón se detuvo. Miró hacia atrás y, a medida que la tensión aumentaba, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. La bala alcanzó a su hermano. Todo estaba en cámara lenta.
Andrés cayó al suelo, la mirada sorprendida y el rostro pálido. ¡No! ¡Andrés! El grito fue un eco del horror. Clara se arrodilló, el pánico reflejándose en sus ojos, mientras su hija comenzaba a llorar. Sofía gritaba, llena de terror, completamente ajena a la magnitud de lo sucedido. La atmósfera se tornó opresiva, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Pero en medio de ese horror, algo inconcebible sucedió. Andrés, en sus últimos momentos, levantó una mano temblorosa, como si quisiera alcanzar a Gabriel. «No, todo ha sido un plan para protegerte», murmuró, mientras sus ojos se nublaban. «Gabriel, la verdad es...» El tiempo pareció pararse. Las palabras de su hermano se convirtieron en un susurro lejano. Cuando el prestamista se acercó, dispuesto a acabar con lo que quedaba de conexión familiar, algo casi sobrenatural emergió. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió, apuntando a todos por igual. «¡Al suelo!», gritaron, haciendo que la confusión fuese aún más extrema. La tensión creció. En ese caos, Clara logró apoderarse de Sofía. Gabriel, con la mirada fija en Andrés, notó un objeto en el bolsillo de su hermano, que pronto sería olvidado entre el ruido. Cuando Andrés finalmente cerró los ojos, vio que su hermano se preguntaba si había sido solo una herramienta en un juego mortal. Y entonces, en el trauma de perder una conexión tan profunda, un nuevo giro emergió. Andrés no era solo un traidor, sino el hombre detrás de un plan más grande. Un sonido ensordecedor reverberó, pero Gabriel, aún paralizado, gritó: «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes dejar esto así?». La pregunta quedó flotando, sin respuesta. De repente, como si el destino quisiera reescribir la narrativa, el especial brillo de un objeto llamar la atención de Sofía. Con una ingenuidad que solo los niños poseen, exclamó: «¡Mira, mamá!». Se acercó, levantando lo que parecía un dispositivo extraño, que había fallado en caer al suelo cuando las balas volaron. Mientras los hombres armados apuntaban a la multitud y la situación llegaba a un punto crítico, la mirada de Clara se volvió hacia su hija. «Déjalo, Sofía, no toques eso», dijo con voz temblorosa. Pero una línea fue cruzada. El objeto emitió un pequeño brillo, y en un instante un destello recorrió el supermercado, lleno de una energía que atravesó el aire. Los enmascarados se detuvieron, confundidos. Gabriel, aún sosteniendo la memoria de su hermano caído, deslizó su mirada hacia Clara y Sofía. Fue un momento decisivo. En un giro increíble, esa pequeña acción podría cambiar el rumbo de sus vidas por completo. ¿Qué era ese objeto? ¿Era la solución que necesitaban o simplemente otro desastre acechando? La pregunta quedó colgando en el aire, como una sombra en medio de un conflicto desatado. Mientras la verdad y el caos convergían a su alrededor, Gabriel sintió un escalofrío. ¿Cuánto más tenía que perder? Las respuestas estaban al borde de ser reveladas, y el futuro, incierto, pendía de un hilo. Gabriel se quedó paralizado al ver cómo Sofía levantaba el extraño objeto, un pequeño dispositivo que brillaba tenuemente. Era como si el tiempo hubiera dejado de fluir por un instante. Solo su mirada inocente, atravesando el caos que estallaba a su alrededor. «¿Qué es eso, Sofía?», murmuró Clara, su voz temblando.
La respuesta se quedó atorada en su garganta, un vago presentimiento perturbador. Mientras la tensión aumentaba y los hombres enmascarados se movían como sombras amenazantes, el brillo del dispositivo se intensificó de repente, irradiando una luz casi cegadora. Todo en el supermercado se detuvo. Los disparos, los gritos, los murmullos, todo quedó atrapado en un silencio espectral. Cada persona, cada figura en el recinto, pareció olvidar el miedo y la rabia. Una figura se materializó ante ellos. No era el prestamista, ni Andrés, sino un ser que parecía un reflejo de todo lo oculto. Una mujer joven, de mirada intensa, con un aura de poder que la elevaba sobre los demás. «¡Detén esto ahora!», soltó con una voz que retumbó en las paredes, clara y firme. Era como si el eco de su mandato hubiera llamado a todos a la calma. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar Gabriel, aún sosteniendo a Clara y a Sofía. Aunque su voz temblaba, había una curiosidad que superaba el miedo. La mujer se volvió hacia él. Una sombra de reconocimiento cruzó su mirada. «Soy el vínculo entre lo que crees y lo que desconoces, la razón por la cual todo esto está sucediendo». Y justo cuando la tensión comenzaba a diluirse, un nuevo rayo de confusión se apoderó de Gabriel. «¿De qué hablas? ¿Qué tienes que ver con nosotros?». Sus palabras parecieron resonar como un eco entre los escombros, y la mujer sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era un gesto que sugería un secreto más profundo. «Todo está conectado, Gabriel. Tus decisiones, las de Clara, incluso el pasado de tu hermano. La deuda que ambos cargan no es solo económica, es la vida misma». La revelación cayó sobre ellos como un peso abrumador. Gabriel sintió que la opresión en su pecho se intensificaba. «¿Qué quieres decir con vida misma?», preguntó, en voz baja, como temiendo la respuesta. Sin embargo, la mujer siguió sin explicar, pues algo cambió en su expresión. El brillo del dispositivo en manos de Sofía parecía manifestar una nueva energía. De repente, la escena cambió otra vez. Un sonido ensordecedor emanó del dispositivo, y una corriente de luz envolvió a todos. La mujer levantó una mano, y el tiempo pareció retroceder. Los gritos se convirtieron en murmullos distantes. Las sombras empezaron a desvanecerse. Era un momento surrealista. Gabriel miró a su alrededor y se dio cuenta de que el escenario del supermercado estaba transformándose, como si viajara a una realidad alternativa. La multitud comenzó a desvanecerse, y en su lugar había imágenes de momentos pasados, como fragmentos de recuerdos. Las luces del supermercado se convirtieron en una aura dorada que rodeaba a cada persona. Gabriel vio la historia de su familia, revelaciones ocultas entrelazadas con el sufrimiento y el sacrificio. Lo que había creído que era una vida de éxito se tornaba en una trama de mentiras y manipulaciones. Se dio cuenta de que cada decisión había llevado a ese instante, y el horror de la realidad se cernía a su alrededor. «No, detén esto», gritó Gabriel, una ola de desesperación atravesando su ser. En ese mismo instante, la mujer alzó el dispositivo. «Esto tiene que suceder. La clave de tu futuro no está en lo que perdiste, sino en lo que aún puedes salvar». Y con un movimiento, apretó un botón en el objeto. Todo se oscureció. Un estallido de luz,
Un ruido sordo, y la realidad estalló como un sueño quebrándose. Gabriel, Clara y Sofía fueron arrojados a la oscuridad. El supermercado había desaparecido, y con él la amenaza inminente. Sin embargo, el silencio dejó una inquietante sensación en el aire. Gabriel se encontró en un lugar desconocido, una tierra extraña donde el tiempo corría de forma errática. Sofía y Clara estaban junto a él, pero su entorno era irreal. ¿Qué nos está pasando?, preguntó Clara, su voz rota por la confusión. Un nuevo terror se apoderó de Gabriel. No lo sé, pero debemos encontrar respuestas, y rápido. El giro había sido impactante. La incertidumbre colmaba el aire a su alrededor. ¿Qué les esperaba en este misterioso lugar? ¿Y cuál era el verdadero propósito del dispositivo en manos de Sofía? La conexión entre ellos y sus destinos había cambiado por completo. Una nueva realidad los aguardaba, y cada uno debía enfrentarse no solo a su pasado, sino también a un futuro que estaba tan lejos de lo que habían imaginado. Gabriel se encontraba en un lugar desconocido, rodeado de sombras, y el silencio era ensordecedor. Miró a Clara, su hermosa madre, y a Sofía, su pequeña luz, y sintió una punzada en el corazón. La incertidumbre pesaba como una losa. ¿Dónde estamos?, murmuró Clara, sus ojos llenos de miedo y confusión. Gabriel intentó responder, pero su voz se quedó atascada en su garganta. Todo había cambiado, y no podía entender la magnitud de la transformación. El brillo del dispositivo en manos de Sofía seguía pulsando débilmente, zumbando como un pequeño motor a punto de arrancar. Sin previo aviso, el aire empezó a vibrar, como un tambor, una frecuencia baja, casi imperceptible. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sofía, ¿qué sostienes?», le preguntó, casi en un susurro. Pero la niña, con su inocencia, sonrió. «No sé, papá, pero parece que quiere decirnos algo». Antes de que pudiera protestar, una potente luz estalló del objeto. Un torbellino de energía los envolvió, y Gabriel cerró los ojos, sintiéndose transportado. Cuando la luz se disipó, se encontraron en una habitación completamente diferente, pequeña, oscura, con las paredes cubiertas de fotos viejas. Algunas eran familiares. Otras eran rostros desconocidos. En el centro, una mesa rugosa con un viejo proyector. «¿Qué es este lugar?», preguntó Clara, observando las imágenes que parecía que apenas habían sido tomadas. Algunas reflejaban momentos felices, pero otras mostraban angustia, deprimiendo el espíritu. Gabriel sintió que el aire se volvía espeso. Sofía se acercó a la mesa y puso el dispositivo sobre ella. La pantalla del proyector se encendió, iluminando la habitación con figuras difusas. «¡Mira!», exclamó la niña, mostrando su asombro. Las imágenes comenzaron a cambiar, mostrando a Gabriel en diferentes etapas de su vida, desde su infancia hasta su vida como empresario. Pero había algo más oscuro: imágenes del prestamista y su familia, hombres encapuchados que rodeaban a su madre. Una noche tormentosa. «¿Qué está pasando?», preguntó Gabriel, el miedo apretando su pecho. La mirada de Clara se convirtió en una mezcla de horror y responsabilidad. «Esto no puede estar bien». De repente, las imágenes se congelaron en la figura de Andrés, su hermano, sonriendo con esa sonrisa suya,
pero era un gesto lleno de maldad. La respiración de Gabriel se cortó. No, ¿por qué está él aquí? Porque él es parte de esto, dijo la voz de la mujer que antes había aparecido. Andrés ha estado manipulado por secretos que jamás ha compartido. Lo que no sabes es que la deuda no solo afecta a Clara, también a tu familia. El estómago de Gabriel se retorció, sudor frío cubriendo su frente. ¿Qué quieres decir? Solo puedes cerrar este ciclo descubriendo la verdad detrás de esa conexión, respondió la mujer, acercándose al proyector para ajustar el enfoque. La imagen cambiaba cada vez más rápido, y pronto mostraron un cuarto oscuro, un lugar que parecía familiar, lleno de voces lejanas y susurros. Y en ese momento la habitación tembló violentamente. Gabriel miró alrededor, aterrorizado, pero Clara gritó: «¡Sofía!». La pequeña estaba inclinada sobre el proyector, energía brotando del dispositivo y elevándose por todo el cuarto. La luz comenzó a tomar una forma concreta, y Gabriel, los instintos gritando lo que temía: «¡Retrocede!». Pero era demasiado tarde. La forma tomó un vago semblante humano y resultó ser una versión de Gabriel, una imagen distorsionada y envejecida, con una mirada resentida. «Nunca debieron venir aquí», dijo aquel reflejo, y de pronto las imágenes corrieron de nuevo y en un giro rapidísimo revelaron verdades más oscuras. La familia de Gabriel, sus relaciones, las decisiones que habían seguido un camino calamitoso desde siempre. Gabriel sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos mientras comprendía que cada movimiento que había hecho, cada decisión, había estado tejida como un hilo en una red. «Es un juego contra mí», murmuró, horrorizado. Clara lo miró, la confusión dibujándose en su rostro. «¿Qué significa esto?». Y justo cuando Gabriel se preparaba para abordar sus dudas, el horror se desató. El reflejo de sí mismo sonrió y el espacio se llenó de gritos. «Eres mío ahora, y todos pagarán». Fue un grito ensordecedor que retumbó en su mente, llenando la habitación de miedo inquebrantable. «Oh no», musitó Gabriel, sintiendo que el mundo se deshacía a su alrededor nuevamente. En último instante de lucidez, antes de que todo se sumiera en el caos, su mente hizo clic. «Andrés, tú has estado detrás de todo esto». La revelación lo golpeó como un trueno. Las lealtades se desvanecieron y las verdades marchitas comenzaron a florecer. La mirada de Andrés, desde el fondo, resplandecía con una ambición que jamás imaginó en él. «Mejor que tú», sonó una voz llena de desdén. «Siempre has sido el preferido, pero ahora los roles han cambiado». Todo se destruyó de nuevo, una explosión de luz y oscuridad, y Gabriel sintió que el tiempo se desvanecía. Algo excepcional estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría sus vidas de manera indeleble. ¿Podrían realmente luchar contra el destino cuando las traiciones resonaban en cada rincón oscuro de su pasado? Fue entonces que la verdad más devastadora le dio un golpe directo al corazón. El verdadero enemigo no solo era Andrés, sino alguien mucho más cercano, alguien con el que jamás había contado. Mientras el caos estallaba ante sus ojos, el miedo le llenó la garganta. ¿Quién más está involucrado? La angustia se elevó en su pecho, y con ella la certeza de que todo lo que creía conocer estaba a punto de ser redibujado. El entorno seguía inestable, y Gabriel estaba absorto en la vorágine de imágenes que danzaban frente a él. El reflejo distorsionado de sí mismo,
sonriendo de manera siniestra, llenaba su mente de confusión. Todo se desmoronaba. Las palabras de la mujer lo atormentaban. La deuda no solo afecta a Clara, también a tu familia. La frase crujía, resonando en su interior como el golpe de una puerta que se cierra de golpe. «¡Detén esto!», gritó Gabriel, pero el caos era incontrolable. La figura del reflejo continuaba hablando, su voz resonando en sus oídos. Siempre ha sido el preferido, pero ahora los roles han cambiado. La amenaza envolvía la habitación, cargándola de un aire pesado que cortaba la respiración. Sofía, confundida, miraba a su papá. «¿Por qué está aquí, papá?». La inocencia en sus preguntas lo golpeó como un puñetazo. Gabriel la abrazó, protegiéndola del horror que estaba a punto de desatarse. Y entonces, un nuevo estallido de energía ocurrió. El proyector vibró, y mientras las imágenes parpadeaban cada vez más rápido, una luz brilló en la pared. Gabriel parpadeó, tratando de enfocar su vista en lo que estaba sucediendo. La habitación comenzó a desvanecerse, disolviéndose como azúcar en agua. «¡No! ¡Sofía!». La pequeña se aferró a su padre, mientras el suelo temblaba. Algo en el aire cambió de repente. Un grito desgarrador resonó, y en un instante, la habitación se transformó en otro lugar, completamente diferente. Gabriel se encontró en un oscuro callejón. El aroma a lluvia y asfalto mojado lo inundó, y sabía que ya no estaba en el supermercado. Clara y Sofía estaban a su lado, pero algo parecía extraño. «Estamos en», murmuró Gabriel, y antes de que pudiera terminar la pregunta, un golpe sordo hizo eco a sus espaldas. La figura de un hombre emergió de las sombras. Era un personaje conocido para Gabriel. Alguien que había dado forma a su vida y decisiones de maneras que jamás imaginó. «¡Manuel!», exclamó, retrocediendo impactado. Su viejo mentor, cuya desaparición había sido un misterio, estaba frente a él. «Pensé que te había perdido, pero regresaste». «Necesitaba prepararte», dijo Manuel, una sonrisa preocupante extendiéndose sobre su rostro. «Este lugar, este tiempo, es donde todas las verdades se revelan». La mirada de Manuel se desvió hacia Sofía, y Gabriel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿Qué haces aquí? ¿Es esto parte de otro plan?». Gabriel luchaba con el nudo en su garganta, pero ante su pregunta, Manuel avanzó con calma. «No, no es un plan. Es una oportunidad para salvar lo que te importa». Sin embargo, la reacción de Clara no se hizo esperar. «¿Oportunidad? ¿Qué vas a hacer con ella?». Su voz se disparó, llena de preocupación. Pero antes de que Manuel pudiera responder, un sonido estruendoso resonó. Era un grupo de hombres armados, su presencia ocultando la realidad. «¡Atrás!», gritaron, pero Gabriel se sintió atrapado, y en un abrir y cerrar de ojos, el lugar se llenó de caos nuevamente. Los hombres comenzaron a avanzar, y Gabriel luchó por proteger a su familia. «Esto no es solo un juego», dijo Manuel, gritando por encima del ruido. «Las conexiones se construyen sobre secretos oscuros. Tú y Clara tienen una deuda que pagar, y no con ellos, sino entre ustedes mismos». Los gritos retumbaban, y mientras la confusión aumentaba, un giro inesperado se produjo. Manuel se giró repentinamente, y con una rapidez impresionante, sacó un arma, poniendo a Gabriel y a las otras personas a su lado en la mira. «Si quieres sobrevivir, deben sacrificar a uno. Es la única forma de salir de aquí».
El tiempo se detuvo. Gabriel se quedó paralizado, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Cada palabra le llegaba como una puñalada. ¿Vas a poner en riesgo a Clara y a Sofía? Es la única forma de cerrar la deuda, dijo Manuel, su voz resonante en el eco del caos. Decidan. Y con esa palabra mantuvo su mirada fija, como si la vida de todos dependiera de una sola decisión. Una mezcla de incredulidad, temor y desesperación llenó el aire. ¿Manuel estaba realmente poniendo a prueba su lealtad o había sido parte de un plan maestro desde el principio? Gabriel, con el corazón hecho un nudo, tuvo que enfrentar la realidad desgarradora. La lucha por lo que más amaba estaba a punto de escalar a un nivel inimaginable. La pregunta permanecía: ¿quién sería sacrificado? Mientras la decisión pesaba sobre él, el pasado y el presente chocaban, y la oscuridad prometía consumirlos a todos. Gabriel se quedó paralizado, los ojos fijos en Manuel, su antiguo mentor, que sostenía el arma con un temblor apenas perceptible. «Debes decidir», ordenó Manuel, su voz profunda cargada de una urgencia que electrificaba el aire. Gabriel sintió que el vacío en su pecho se convertía en un abismo. Clara apretó la mano de Sofía, buscando consuelo, pero el terror se reflejaba en sus ojos. «No puedo sacrificar a nadie», afirmó Gabriel, sintiendo la presión del momento. Manuel sonrió, una sonrisa amarga que rompió un poco de su propia humanidad. «Pero debes hacerlo. Esta es la única forma de salir de aquí, Gabriel. La única forma de salvar a Clara y a Sofía». El caos vibraba a su alrededor. La amenaza era palpable. ¿Salvarlas? ¿Qué tipo de salvación es esta? ¿Matando a él, un inocente? Gabriel sintió el nudo en su garganta, las manos de Sofía temblando cuando se giró para mirarlo. Sus ojos, llenos de confusión, lo atravesaron como un rayo de luz. De repente, el ambiente se volvió tenso. La figura del reflejo de Gabriel, distorsionada y oscura, gravitando entre el estruendo, hizo que la tensión aumentara aún más. «No tienes más opción. La familia es todo. Cualquier decisión tiene consecuencias». Su voz resonaba en sus pensamientos, como un eco de todo lo que había vivido. Los recuerdos, las traiciones, todo convergía en este instante. «¡Basta!», gritó Clara, rompiendo el silencio. «Esto no puede continuar. Gabriel, no permitas que el miedo decida nuestro destino». Su voz, llena de determinación, resonó como una campana de esperanza en medio del caos. Gabriel sintió un apretón en su pecho. «Clara tiene razón. No podemos permitir que esto termine así». Miró a Sofía. «No voy a dejar que nos separen de esta forma». El grupo de hombres armados, todavía en el fondo, comenzó a moverse, acercándose con malas intenciones destilando en cada paso. «Es tu oportunidad, Gabriel», insistió Manuel, su voz ahora un susurro desolador. «No puedes dejar que te derriben». Algo dentro de Gabriel se encendió. La decisión, aunque dolorosa, era clara. «Si tengo que cerrar este ciclo, lo haré, pero no con sangre inocente». Sin previo aviso, giró tal vez en su propio dolor y lanzó el dispositivo hacia el suelo. El sonido del impacto resonó como un trueno, y una onda de energía recorrió la habitación. «¡No!», gritó Manuel, pero era demasiado tarde. Una explosión de luz estalló, arrastrando a todos en un torbellino de energía. Gabriel, Clara y Sofía fueron envueltos en una burbuja de resplandor.
cada rincón de sus cuerpos vibrando con fuerza. De repente, el caos cesó. Todos se encontraron de pie, sanos y salvos en una plaza iluminada por el sol. El aire fresco llenaba sus pulmones. Sofía, confundida, miró alrededor, y las sombras que antes los habían perseguido se desvanecieron. —¿Estamos a salvo? —preguntó la pequeña, tomando la mano de su madre. Clara asintió, una lágrima rodando por su mejilla mientras abrazaba a Sofía con fuerza. —Sí, cariño, estamos a salvo, pero nunca volveremos a permitir que el miedo nos controle. Gabriel miró a su familia, sintiendo una calidez indescriptible que brotaba en su pecho. La unidad que habían creado prevaleció. —¿Dónde está Manuel y esos hombres? —preguntó Gabriel, aún con una ligera inquietud. Pero no había señales de ellos. La plaza estaba llena de risas y alegría, un contraste inesperado con lo que había sucedido. —Quizás hemos cerrado un capítulo —dijo Clara, mirando a Gabriel. —Puede que esto no haya terminado, pero ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. La esperanza se encendió en sus corazones. Gabriel sonrió, sabiendo que a pesar de todo lo que habían pasado, el amor y la familia eran más fuertes. El pasado había sido una tormenta, pero al final habían encontrado su camino hacia la luz. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué misterios aún aguardaban en su futuro? Antes de que pudieran reflexionar más, las risas de los niños, el murmullo de la vida y una sensación de libertad llenaron el entorno. Pero el eco de lo que había pasado aún podía sentirse como una sombra a lo lejos, haciendo titilar la pregunta de si escollos y sombras surgirían una vez más. Y aquí es donde tú, querido lector, entras en la historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora. Esto alimenta el algoritmo y me ayuda a seguir creando. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.